Perdón. No hay dónde poner cosas abajo, ¿sí? Mariana. Oye, ¿cómo nos lo acercas? No se va a oír nada. ¿Lo tienes que subir? ¿Subirlo? Afloja ese. ¿No se puede acercar? ¿Sí se oye? Se oye bien. Bueno, pues muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria. Como ustedes saben, el día de hoy inician los trabajos del Grupo Parlamentario del PAN en esta Cámara de Senadores de cara al inicio del periodo de sesiones que tendrá lugar el próximo día 1 de septiembre. Por obvias razones, siendo la sesión que acabamos de tener la sesión inaugural, no les vamos a presentar conclusiones de la agenda legislativa. Eso se presentará una vez que hayamos concluido los trabajos y podamos fijar con mucha claridad cuáles van a ser las prioridades del PAN en este periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo 1 de septiembre aquí en el Senado de la República. Pero sí hemos abordado un tema de fondo que es, y lo declaramos así, la máxima prioridad en la agenda del Partido Acción Nacional de cara al próximo periodo ordinario de sesiones. Hemos ratificado en este grupo parlamentario una convicción que debo decir y lo quiero subrayar, ya era unánime desde antes de la sesión de la Comisión Permanente que hace unos días tuvo verificativo. Hay una convicción plena y total en este grupo, primero, de luchar en contra del pase automático del actual Procurador General de la República para convertirse en Fiscal General de la Nación y segundo, garantizar que quien sea el próximo o la próxima Fiscal General de la Nación por los próximos 9 años no tenga militancia partidista alguna y eso por supuesto incluye también al Partido Acción Nacional. Estamos convencidos de que esa es hoy una responsabilidad histórica, porque lo que está en juego es el Estado de Derecho en el país prácticamente durante una década. El próximo fiscal estará en el cargo no solamente lo que queda de este sexenio, sino todo el sexenio siguiente y un tercio del siguiente sexenio. 3 administraciones federales estará ese fiscal al frente de esa importante institución. Y será el responsable, ustedes lo saben, de conducir las investigaciones de todos los delitos federales, sea corrupción, enriquecimiento indebido, narcotráfico. De ese tamaño es la decisión que se va a tomar en el Congreso de la Unión y señaladamente en este Senado de la República. Lo ratificamos por convicción previa de este grupo parlamentario, no al pase automático y no a un fiscal con militancia partidista. Queremos un fiscal que garantice imparcialidad primero, segundo, que tenga competencia técnica y tercero, por supuesto, que tenga una absoluta solvencia moral. El segundo tema que quiero compartir con ustedes, y yo agradezco muchísimo el respaldo de todo este grupo parlamentario. Originalmente mi idea era presentar este segundo tema estando solamente yo en esta rueda de prensa. El propio grupo parlamentario me ha pedido acompañarme en este planteamiento que voy a hacer. En primer lugar, quiero recuperar con ustedes una discusión, un debate que se está dando en este momento en los medios de comunicación. Publicamos el día de hoy un desplegado a plana completa en varios diarios de circulación nacional y voy a recuperar el contenido de ese desplegado que hoy está publicado en distintos diarios de circulación nacional. Primero,
En política no hay casualidades. Los ataques de los que estoy siendo objeto se inscriben precisamente en la discusión sobre el pase automático y sobre la verdadera autonomía de la Fiscalía General de la Nación. No tengo ninguna duda de que quien ha orquestado estos ataques es el PRI gobierno y que lo hace precisamente en este contexto, porque lo que quieren es impunidad, se quieren quedar con la Fiscalía General por los próximos 9 años y como ya lo he expuesto, eso no lo vamos a permitir. Segundo, como lo he expresado, no había pasado ni una hora de que este tema se estaba discutiendo y votando cuando yo recibí amenazas en donde decían que me iban a armar justamente un escándalo sobre el supuesto incremento del patrimonio de mi familia política. Tercero, inmediatamente, ese mismo día, ahí estaban presentes algunas y algunos de ustedes, por lo menos ahí estaba Mayolo, salí a conferencia de prensa en el Partido Acción Nacional a señalar dos cosas. Primero, la determinación que habíamos tomado en la comisión permanente y segundo, a denunciar estas amenazas aclarando que me podían difamar todo lo que quisieran, pero no nos iban a detener. Cuarto, sostengo que inferir que el patrimonio de toda mi familia política, es decir, mi suegro, sus 8 hermanos, sus respectivas esposas y sus respectivos hijos, se formó en los últimos 14 años gracias a que yo me dedico a la política, es una absoluta calumnia, una infamia y es completamente falso. Quinto, también es completamente falso que el supuesto fraccionamiento Fuentes Residencial, y ahora explico por qué me detengo en este punto, que está en el estado de Querétaro, sea propiedad de alguien de mi familia política, específicamente de mi suegro. Esa es otra enorme mentira. Sexto, la propia asociación hotelera más grande del país, la Asociación Mexicana de Hoteles, en voz de su propio presidente, y está publicada la carta, ustedes la pueden verificar, avala el trabajo de mi familia política y específicamente de mi suegro, de más de 50 años, que explica con absoluta claridad el patrimonio con el que él cuenta y lo describe como un hombre honrado, honesto y trabajador, como les aseguro lo es. Séptimo, en el propio estado de Querétaro, donde está el grueso de su patrimonio, han salido públicamente a avalarlo, ahí está la carta que ustedes también pueden verificar en este desplegado, tanto el Club de Industriales del estado de Querétaro, en voz de su presidente, como la Coparmex en el estado de Querétaro y la propia CEMIC, en todos los casos avalando primero su solvencia moral y segundo, desmintiendo esta calumnia de que su patrimonio y el de su familia se formó en los últimos 14 años. Eso es absolutamente falso. Específicamente, respecto de este fraccionamiento, que por algún motivo en las publicaciones del periódico Universal se ha convertido en el centro de la argumentación, quiero señalar varias cosas. Primero, que recuerden ustedes que ha sido el centro de su argumentación. Esta fue la primera publicación, sacan una foto de un fraccionamiento y dicen, suegro, se refieren al mío, con supuesto proyecto de 300 millones de pesos. Esto es mentira. Todavía, si me ayudan a moverlo, el día de hoy, nuevamente, en primera plana, en una foto enorme, vuelven a insistir exactamente con lo mismo. Ahora inclusive dicen que se están cayendo las ventas del supuesto fraccionamiento que ellos alegan es propiedad de mi familia política, lo cual es absolutamente falso. Todavía el día de ayer, cuando yo di algunas entrevistas, se me preguntó en la mañana, concretamente Luis Cárdenas, sobre ese fraccionamiento. Y le contesté con absoluta honestidad. Le dije, no conozco a detalle todo el patrimonio de mi suegro, sus 8 hermanos, sus esposas y sus hijos, como seguramente ustedes tampoco pueden dar una cuenta puntual del patrimonio de tanta gente de su familia política. Pero inmediatamente después de la entrevista, le pregunté a mi suegro si era cierto que él tenía o no ese fraccionamiento,
y me dijo con toda claridad que eso era un infundio, que era una mentira, que no tiene absolutamente nada que ver con ese fraccionamiento. Se llama Residencial Fuentes Residencial. El día de hoy me llama el secretario de Comunicación muy temprano y me dice, escucha el noticiero de MBS. Estaba dando una entrevista el propietario de ese fraccionamiento, por cierto, muy molesto, exigiendo que este asunto se aclarara, porque a él le está afectando que su propiedad esté envuelta en una discusión política. Y se comprometió a hacer pública primero la escritura que da cuenta de que él es el dueño, no como ha dicho el Universal, y segundo, también mencionó que enviaría una carta a este periódico exigiendo que este asunto se aclarara. Señaló, por cierto, que desde el día de ayer tuvo comunicación con el periódico y les pidió que aclararan este asunto. Si ustedes entran a las redes sociales de ese fraccionamiento, podrán consultar los mismos documentos que yo pude consultar. Primero, aquí está la escritura pública, en donde queda claro lo que yo he dicho. Es mentira, es falso lo que ha estado publicando el periódico El Universal y que hoy nuevamente lleva en primera plana. Y segundo, esta es la carta que el propio propietario envía al periódico exigiendo que este asunto se aclare, y me voy a permitir dar lectura a ella. La da el señor Óscar Rafael Huerta Tamayo, a quien por cierto no tengo el gusto de conocer, y dice lo siguiente: licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, presidente del periódico El Universal, presente. Me dirijo a usted para aclarar que es falso que el fraccionamiento Fuentes Residencial es propiedad del señor Donino Martínez, como lo señala la nota, abre comillas, suegro con proyecto de 300 millones de pesos, cierra comillas, publicada en su edición impresa. Fuentes Residencial es un proyecto inmobiliario de mi propiedad y encabezado por mí, en la comunidad de La Purísima, y por tanto, la información errónea publicada en el diario que usted dirige ha traído severas consecuencias de índole tanto personal como de negocios. Para muestra, continúa la carta, la misma nota que en su versión electrónica publicaron en el transcurso de la tarde de hoy, y abre comillas con el título de la nota, bloquean acceso a fraccionamiento del suegro de Anaya, cierra comillas, instrucción que yo mismo giré, dice él, debido al morbo que ocasionó su nota periodística alrededor del desarrollo, en la que se documenta la paralización de este desarrollo. Esto también es falso, dice la misiva, lo que ha generado un impacto negativo en las finanzas del proyecto, en los trabajadores y en la reputación de quienes están involucrados en esta obra. Le pido atentamente que publique esta aclaración de manera íntegra en los mismos espacios que se les dieron a las notas de referencia, con la misma difusión. De lo contrario, le informo a usted que iniciaré las acciones legales pertinentes. Saludos cordiales, y firma de manera autógrafa el señor Óscar Rafael Huerta Tamayo. Yo lo quiero reiterar con toda claridad. El periódico puede mañana insistir en esto y publicar nuevamente una supuesta escritura que tendría que ser falsa. No hay manera de que haya dos verdades siendo contrarias una de la otra. Pero les anuncio dos cosas. La primera, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión de altísima trascendencia. Quedó validado el derecho de réplica. Y yo les informo que lo voy a ejercer. Voy a demandar al Universal el derecho de réplica. Y como ustedes saben, el derecho de réplica, cuando yo lo gane, implicará que tendrán que publicar exactamente en el mismo espacio, si me pueden prestar el periódico de hoy, tendrán que publicar en la primera plana, en este mismo espacio, la versión correcta, real, verdadera, que yo voy a plasmar en mi demanda, y será un juez federal el que resuelva quién está mintiendo, quién está diciendo la verdad. Confío en que la razón me asiste, que me la otorgará el juez federal competente y que tendrán que publicarlo en la primera plana, reconociendo que lo que informaron es mentira y es falso.
Y por último, concluyo diciéndoles que le quede bien claro al PRI y al gobierno. Con este tipo de artimañas, de mentiras, de difamaciones, de calumnias, no nos van a detener. Y también se los digo de frente, no estoy solo. Y se los digo con absoluta contundencia. En esta lucha por transformar al país y particularmente en esta lucha por darle a México una fiscalía que garantice el Estado de Derecho por los próximos 9 años, no nos vamos a doblar, no daremos ni un paso atrás. Estoy a sus órdenes por si quieren hacer cualquier pregunta. Hay varias preguntas. Mayolo López, de Reforma. Gracias, Ricardo. ¿Tienes la certeza de que los 38 senadores que conforman la bancada van a pugnar por echar atrás el pase automático? Segundo, ¿ves alguna posibilidad en la bancada del PRI de que quieran participar del empeño que ustedes van a empujar? Y tercero, ¿qué piensas de la resistencia de varios actores políticos, gobernadores, el presidente de la República, en relación con los lineamientos que fijó el árbitro electoral y que se instrumentarán a partir del 8 de septiembre, cuando arranque el proceso electoral? Con mucho gusto, estimado Mayolo. Lo primero, esto lo quiero dejar muy claro. El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores tenía ya una posición resuelta, unánime, en contra del pase automático, inclusive antes de mi visita el día de hoy y también antes de la sesión de la Comisión Permanente. El grupo parlamentario del PAN estaba, está y estará unido de manera unánime, luchando por una Fiscalía General verdaderamente profesional, autónoma, independiente y apartidista. De tal manera que la respuesta es sí, pero que quede perfectamente registrado. Ya lo estaba el propio grupo parlamentario. Segundo, por supuesto que el PRI quiere exactamente lo contrario, pero afortunadamente nosotros vamos a hacer valer nuestro peso y somos muchísimos, porque esta no es una batalla que solo el PAN vaya a dar, los que queremos una fiscalía autónoma para que haya Estado de Derecho en nuestro país. Y tercero, sobre el tema de los lineamientos, Mayolo, hay distintas posiciones. En lo personal no me he pronunciado en contra de los lineamientos, pero no es un tema que hayamos discutido en algún órgano del partido y que yo te pueda decir que de manera colegiada hemos llegado a una conclusión. En lo personal, me parece que es correcto que se ponga orden, pero respeto y podría haber opiniones distintas que serían a la vez respetables. En todo caso, lo que vamos a hacer en el PAN es esperar a que se resuelvan los recursos. Son cientos de recursos los que ya están interpuestos y lo que sí adelantamos es que acataremos en todos sus términos lo que resuelve el Tribunal Electoral en esta materia. Horacio Jiménez, del Universal. Buenas tardes, Ricardo. Hola, Horacio. Quería preguntarte, bueno, en este sentido tú dices que una de las propiedades está en cuestión, que no es de tu suegro, sin embargo hay otras 32 que sí están acreditadas que son de él. Nada más te quería preguntar si estás dispuesto a abrir toda la documentación y todo el patrimonio de tu familia política, pues precisamente para saber de dónde viene el... ¿Perdón? No, te espero a que... Okay. Para ver de dónde vienen los recursos en ese sentido. Y si nos puedes detallar de dónde, cómo fue la llamada o el mensaje que te llegó el día miércoles en la Comisión Permanente, martes, perdón. ¿Te llegó a ti, le llegó a alguna de tus asistentes, en fin? Con mucho gusto, Horacio. A ver, quiero ver si tengo claro lo que me estás preguntando. Si tú me estás preguntando que si yo puedo responder, explicar, detallar todo el patrimonio de mi suegro, de sus 8 hermanos, de todas sus respectivas esposas y de todos sus hijos, que prácticamente, por cierto, todos son mayores de edad, que si yo estoy en condiciones de ello, creo que la respuesta es no, como no lo está prácticamente ningún mexicano en este país. De mi patrimonio, por supuesto que respondo. Y es el patrimonio probablemente más público en este momento de los servidores públicos del país. Porque no solamente hice mi 3 de 3 y mi 3 de 3 Plus. Hay un micrositio en donde ahorita puedes accesar y vas a encontrar con lujo de detalle absolutamente todo mi patrimonio, incluyendo
los ingresos periódicos que tengo, con las facturas que los acreditan y mi flujo mensual, además del gasto que tenía cuando se hizo el micrositio. Sobre mi patrimonio, por supuesto que sí respondo. Y sobre lo segundo, por supuesto que sí le exijo al periódico El Universal que reconozca que sus notas son falsas, que han mentido y que en el mismo espacio se coloque mi versión, que estoy convencido es la versión verdadera. Segundo, sobre el mensaje, también es falso que haya habido contradicciones. Si ustedes escuchan, y ahí están los audios, a quien me lo preguntó a detalle, se lo respondí con toda puntualidad en las entrevistas de ayer. Dije que el mensaje había llegado por WhatsApp, que había llegado a mi secretario particular y que él me lo había entregado a mí. No hay contradicción alguna, esa es la verdad, lo dije desde ayer y lo reitero el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas tardes, Ricardo. Yo quiero preguntarte entonces, de la manera, si pudiera ser de lo Sí, más televisivo posible, decimos nosotros, una respuesta contundente, ¿existe o no existe este patrimonio del que se acusa? Y si influyó el hecho de que tú ocuparas los cargos que has ocupado para que este se diera. Es absolutamente falso, es una infamia sostener que el patrimonio de toda la familia de mi esposa se formó en los últimos 14 años. Da cuenta la propia Asociación Nacional de Hoteles que su patrimonio se empezó a forjar hace por lo menos 50 años. Por cierto, es absolutamente real que esto que se ha publicado son calumnias y son infundios. Y sobre mi patrimonio personal respondo y respondo a todo detalle y con plena transparencia, como estamos obligados a hacerlos todos los servidores públicos. ¿Demandarías al PRI gobierno o al quien tú consideres responsable por estos infundios directamente? A ver, señalo al PRI gobierno porque no tengo ninguna duda de que ellos están detrás de esta campaña y voy a demandar al periódico vía derecho de réplica porque tengo derecho a que publiquen la verdad y si no lo quieren reconocer, será un juez federal el que se los ordene. Capital Media. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Hola, muy buenas tardes a todos. Hay dos ejes. La justicia hoy por hoy pasa no solamente por las instituciones de gobierno, también por los medios de comunicación. Desgraciadamente se ejerce desde la falta de ética y ahí hay un tema que ha quedado pendiente desde el Congreso, el tema del ombudsman de medios de comunicación. Yo quisiera preguntarte esos dos temas. Uno, bueno, efectivamente no hay casualidades. Podría ser que esto sea un ataque en relación a que tú has impulsado el tema del Frente Amplio o tal vez a los posibles aspirantes a la candidatura presidencial entre los que se ha mencionado tu nombre. Y bueno, el tema del ombudsman, que yo creo que es fundamental el tema del ombudsman, porque el derecho de réplica, yo te lo digo como prensa, los editores tienen la última palabra. Gracias. A ver, sobre esto segundo que dice que esto no se publicará jamás, lo entiendo perfectamente bien y además lo sé de primera mano, no es un asunto con ustedes. A veces estas cosas pasan y cuando el gobierno se mete y opera, se refleja. No tengo ninguna duda de parte de quién, de parte del PRI gobierno. Sobre lo segundo, coincido contigo en la urgencia de este ombudsman al que has hecho referencia. Confío en que sea un tema que se discuta a profundidad en la plenaria, tanto de este grupo parlamentario en el Senado como el de la Cámara de Senadores, y hago votos porque cuando presentemos las conclusiones podamos fijar una posición positiva una vez que haya habido un debate informado al respecto. Adrián Trejo, de 24 horas. Buenas tardes, Ricardo. Perdón, sí, Adrián. Básicamente dos preguntas. La primera tiene que ver con el hecho de que en la Cámara de Senadores hay una iniciativa presidencial para vetar el pase automático. Quiero preguntarle también al coordinador de la fracción, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha dictaminado? Si esa iniciativa viene del presidente y estaría en sintonía con lo que ustedes están proponiendo. Y segundo, Ricardo, el presidente se reunió hace unos momentos con el candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, con Miguel Ángel Riquelme, y se comprometió a trabajar con él, y todo lo que se le dice a un presidente electo. ¿Te parece esto una provocación, considerando que todavía el tribunal no ha fallado
en esta elección? Sobre la segunda, no sé si haya ocurrido en las últimas horas, porque no tenía yo conocimiento, me estoy enterando en este momento por lo que tú me dices. Sobre ese punto no tengo ninguna duda. La elección de Coahuila se va a anular, el señor Riquelme no va a ser el gobernador del estado de Coahuila, estamos convencidos de que la razón jurídica y política nos asiste y que volverá a haber un proceso electoral, y reitero que estoy también convencido de que quien ganó esa elección a la buena fue Guillermo Anaya, postulado por la coalición que incluía, claro, al Partido Acción Nacional. Sobre la segunda pregunta, esa es la iniciativa de la simulación. Ustedes recordarán que hace un año hubo una enorme presión, no solo del PAN, de prácticamente todos los partidos de oposición y sobre todo de organizaciones de la sociedad civil, exigiendo justamente la eliminación del pase automático. Fue tal la presión hace un año que el gobierno federal, y en este caso concreto el presidente, envió una iniciativa a esta Cámara de Senadores para eliminar el pase automático. La pregunta es, ¿y qué pasó con la iniciativa que envió el presidente? Que ni siquiera la han dictaminado. ¿Quién no quiere? Pues el PRI, y si no, que lo demuestren. El martes 5, que hay sesión, se podría perfectamente estar votando ese asunto. No tengan duda, los que quieren una fiscalía a modo por los próximos 9 años son los priistas y nosotros no lo vamos a permitir, como tampoco lo van a permitir otras fuerzas políticas y miles de ciudadanos de la sociedad civil que quieren un país con Estado de Derecho. Una última pregunta de Al Mariana Guerrero de 1TV. Ricardo, buenas tardes. Yo quiero preguntarte sobre este punto que tú insistes respecto al mensaje que recibiera tu secretario vía WhatsApp. Ya dices que vas a ejercer el derecho de réplica contra el periódico, pero preguntarte si vas a tomar alguna acción legal también contra esta persona que pues hubiera hecho las amenazas que refieres, porque imagino que ya lo tienen identificado también. Gracias. Con muchísimo gusto. A ver, ¿ante quién voy a presentar una denuncia por amenazas? ¿Ante la Procuraduría General de la República? Pues sí, ese es justamente el tema que estamos discutiendo. Ese es el problema de que en un país no haya una fiscalía verdaderamente autónoma e independiente. Pero segundo, no hay ninguna duda, está consumado y además esto no se va a detener. Lean las columnas políticas del día de hoy, así me van a traer varios días, pero no les tengo miedo, porque al final la verdad pesa más que todas sus mentiras y todas sus calumnias juntas. Así es que bienvenido a la andanada, que estoy convencido que no va a parar en varios días. Nosotros nos vamos a mantener firmes en esta causa y vamos a estar del lado correcto de la historia. Hay una más de Néstor Jiménez, del Heraldo de México. Perdón, de la razón. Buenas tardes. Hola, Néstor. Ricardo, preguntarte si nos podrías explicar tú o el coordinador en este tema precisamente de los fiscales, de la Fiscalía General, del fiscal anticorrupción. Señalan que el PRI es el que ha obstaculizado este tema, pero quisiéramos que nos explicaran un poco más a detalle, en concreto, por ejemplo, en qué comisión, qué senador les ha dicho, sabes que este tema en específico no lo quiero tratar todavía, espérame una semana, un mes. ¿Qué senador en concreto del PRI o de otros partidos han dilatado este tema para tener una idea más precisa de quiénes son los que están detrás de esta situación? También preguntarte en el tema de la ruta rumbo al 2018, entendemos que en la última sesión de la Comisión Permanente del PAN de apenas esta semana no se tocó el tema, por lo menos no estaba en un punto del orden del día, el tema de la selección del método, el método de selección del candidato o algo relacionado rumbo al 2018. Entiendo que tú como presidente, aparte también de la Comisión Permanente del PAN, es el encargado de establecer el orden del día o convocar a las reuniones. ¿Cuándo, qué fecha se va a citar a todos los integrantes para hablar ya de este tema? Porque nos has comentado que todavía no son los tiempos, pero ¿cuándo será? ¿En septiembre? Si ya hay una fecha precisa, ¿cuándo va a arrancar esta discusión? A ver, con mucho gusto. La primera pregunta. Primero, nada más, quisiera saber si es en serio que no está claro que es el PRI
el que quiere evitar el pase automático, porque si de veras es algo que no está claro, pues valdría la pena que lo discutiéramos ampliamente. Francamente, creo que no hay ninguna duda al respecto. Quien no quiere el pase, una fiscalía verdaderamente autónoma, quienes quieren el pase automático son ellos, y si no, que demuestren lo contrario. Yo en este momento le voy a hacer la palabra al coordinador para que dé detalles de a qué comisión fue turnada la iniciativa y podemos entrar en todos los tecnicismos que ustedes quieran, pero no nos confundamos. Los que quieren fiscal a modo son justamente los priistas y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Y sobre la segunda pregunta, los tiempos no los deciden las dirigencias a capricho. Los tiempos están establecidos en la ley. Hay un cronograma justamente basado en lo que establece la ley que resuelve fecha límite para registrar coaliciones, fecha para informar al INE el método que se va a utilizar para elegir candidatos para todos los cargos de elección popular, fecha en la que inician las precampañas, que es el periodo en el que estamos autorizados los partidos a realizar procesos internos, y finalmente fecha en la que hay que registrar las plataformas para ir de lleno a la campaña electoral. Con mucho gusto me comprometo contigo, aquí está el secretario general, te hacemos llegar una copia de este calendario que no es un capricho, sino algo que está establecido en la ley. Le cedería la palabra al coordinador, si les parece. Todos ustedes han sido testigos de la forma en que el Sistema Nacional Anticorrupción en sus diferentes etapas se ha discutido en el Senado de la República. Han sido testigos también de la estrategia de estar dilatando, de estar difiriendo las resoluciones sobre esta materia, y de una manera muy clara y muy concreta el PRI ha tenido una conducta recurrente en este sentido. La iniciativa que envió el presidente de la República fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el senador Burgos del PRI, a la Comisión de Gobernación que preside Graciela Ortiz del PRI, de tal suerte que la convocatoria a los senadores de los diferentes grupos parlamentarios para Cristina Díaz para dictaminar les corresponde a ellos. Todos los votos, todos los senadores de Acción Nacional están dispuestos y han estado dispuestos a dictaminar de inmediato. Y siempre el PRI ha diluido, ha tratado de retrasar esta discusión. No han convocado a comisiones porque no han querido. Buscan presionar los tiempos, juntar todo y que en la confusión salga lo que ellos están buscando. Nosotros ya definimos antes, ahora y lo que vamos a hacer después en torno a este tema. Queremos un fiscal independiente, apartidista, que dé certeza y garantía de darle a los mexicanos lo que efectivamente les corresponde. No queremos que se generen paquetes de impunidad y por eso vamos a dar la lucha de manera muy frontal. Hoy en la mañana que estuvimos platicando todas las senadoras y todos los senadores, decidimos cerrar filas ante esta embestida del gobierno federal contra nuestro presidente nacional. Al gobierno le debe de quedar claro que en esta batalla no hay ni una sola intención de dar un paso hacia atrás. Ahí está nuestra definición y este ataque que están tratando de enderezarle al presidente Anaya, ni lo van a ablandar, ni lo van a distraer. Hay un grupo parlamentario que cierra filas y que dará la cara. Gracias. Muchas gracias, ya no hay más preguntas. Gracias. Vamos a la foto, presidente.